agradecidos estamos de que Él permita en su presencia, en su voluntad, el que podamos estar el día de hoy juntos. Qué bueno verle, qué bueno que apartó el tiempo para el día de hoy para estar delante del Señor. Ya una vez le hemos alabado, bendecido su nombre, hemos derramado también nuestro corazón delante de su presencia. Ahora queremos escuchar la voz de nuestro Dios, y yo creo que viene el punto trascendental de lo que venimos a hacer el día de hoy delante de nuestro Dios. Quisiera que me acompañara en su Biblia, por favor, que abriera su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Vamos a leer del verso 1 hasta el verso 9. Vamos a leer del 1 al verso 9. Es una historia que usted ya conoce. Dice así la palabra del Señor. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores. Estoy leyendo otra versión, perdóneme. Sí, ¿verdad? Decía yo, esta es la versión del pastor. Es la misma versión, pero tenía nueva traducción viviente, hermanos. Ya cambié a Reina Valera. Dice el verso 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Oremos, hermanos. Bendito Señor, en esta hora delante de tu presencia estamos, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por permitirnos el privilegio de poder acercarnos a ti, Señor. Cuán grande privilegio tenemos, Señor, de poder acercarnos delante de tu presencia, Señor. Pedimos la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, convenciendo, redarguyendo, enseñando, reprendiendo y, Señor, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender, Señor, todas las cosas, Señor, de este camino al que tú nos has llevado, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Tu presencia esté con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, yo creo que todo este pasaje, la mayoría de nosotros, en una u otra ocasión ya lo hemos leído, hermanos, o ya hemos visto. Y es uno de los acontecimientos que, escuchen lo que le voy a decir, muy exclusivos de los que vemos en la Biblia. ¿A qué me refiero con eso? Es un acontecimiento, hermanos, donde Dios se está revelando o se está manifestando o dando a conocer a Pablo. Pablo, que era una persona que estaba persiguiendo a la iglesia y que los estaba persiguiendo de muerte o para encarcelarlos.
y se manifiesta de una forma peculiar y particular. Esto significa que este acontecimiento en el cual todos sabemos que Dios se manifiesta o se está revelando a Pablo, este encuentro que tiene Jesús con Pablo es algo irrepetible. Ahora, aunque este encuentro que tiene Pablo o que tiene Jesús con Pablo, de esta manera como lo vemos aquí, es irrepetible, es algo que nos enseña acerca de nuestra salvación. Por lo tanto, el día de hoy vamos a ver acerca de cómo tenemos que ver este acontecimiento sobrenatural en el que Dios, Jesús, se revela a Pablo, comparado con nuestras vidas y en este caso la vida del creyente. ¿Qué es en realidad lo que pasa cuando hay un encuentro, cuando me encuentro con Jesús? Y cuando decimos que nos encontramos con Jesús, pensamos en este episodio, donde vamos caminando en la calle, él iba rumbo a Damasco y viene esa luz, lo tira en tierra, ¿no? Es algo especial, él solamente ve la luz, los demás también alcanzan a escuchar algo y él se encuentra con Jesús. Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Él le dice, bueno, ¿qué quieres que haga, Señor? Y ya le pregunta, ¿quién eres? Y le dice, yo soy Jesús a quien persigues. Este acontecimiento, vuelvo a mencionarlo, es un acontecimiento único e irrepetible. O sea, ¿a qué se refiere? ¿A qué me refiero? Si nosotros estamos buscando que Jesús se manifieste a nosotros de la misma manera que se manifestó a Pablo, hablando de este acontecimiento exclusivo, no se va a volver a repetir. Ahora, no quiero negar que Dios puede hacer lo que Él quiere hacer y manifestarse a una persona como Él quiera. Pero voy a demostrar a través de la Escritura cómo es este acontecimiento parecido a lo que cada uno de nosotros experimentamos al estar o al venir a los pies de Cristo. Y a su vez, para terminar, vamos a comparar si nuestra vida en realidad coincide con la vida que tienen todas aquellas personas que se encuentran con Jesús y que nos están mostrando aquí. Muy bien, voy a empezar con un punto importante. ¿Cuál punto importante? ¿Quién es este que se manifiesta o qué es lo que en realidad vio Pablo? Vamos al verso 3, por favor acompáñenme ahí el verso 3. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Sí? Entonces dice el verso que le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y nosotros entendemos que este resplandor de luz del cielo, que proviene del cielo, según lo que dice el verso 4, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Verso 5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces entendemos que este resplandor de luz es Jesús. ¿Cierto, hermanos? Ahora, si nosotros entendemos este resplandor de luz como Jesús, podemos nosotros ver también otros ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 17. Busquemos Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. Y nos encontramos con la historia o con la narración de la transfiguración. ¿Verdad? Miren el verso 2, lo que dice acerca de Jesús. Dice,
Desde el verso 1, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte en un monte ¿qué? Alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron ¿qué? Blancos como la luz. ¿Sí? Entonces, lo que podemos ver aquí, o lo que nosotros entendemos a través de esto, y lo que hemos explicado, es que cuando Jesús se transfigura, o sea, toma otra figura, toma otra forma, es una forma en la que se está presentando a Pedro, a Jacobo y a Juan en toda su esplendor, en toda su gloria. Vuelvo a repetirlo. Lo que está viendo Pedro, Juan y Jacobo es a Jesús glorificado. No sé si me explico. ¿Sí? En toda su gloria. De hecho, si nosotros vamos a este mismo episodio narrado por Pedro en 2 de Pedro capítulo 1, capítulo 1, en el verso 16, Pedro está narrando el mismo acontecimiento del monte de la transfiguración y mire cómo se expresa aquí. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, ¿qué hermano? Su majestad. Entonces, en otras palabras, lo que Pedro, Jacobo y Juan vieron en el monte de la transfiguración fue a Jesús glorificado. En otras palabras, en su gloria. A Jesús en su gloria, ¿cierto? Ahora, regresemos por favor a Mateo 17. Ahora, vean lo que está diciendo en el verso 2, cómo lo narra, y le dice de esta manera: y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como ¿qué? Como el sol. ¿El sol usted lo puede ver? No se puede ver. Dice, y sus vestidos se hicieron blancos como ¿qué? Como la luz. Coincide, podemos decir así, ¿no? Coincide con lo que Pablo está mirando, ¿cierto? Coincide con lo que Pablo está mirando. Ahora veamos, vamos al libro de Hechos, capítulo 26, por favor. Hechos capítulo 26. Aquí Pablo está narrando por segunda ocasión en el libro de Hechos, segunda ocasión, él está narrando de su propia voz su conversión. Y miren lo que dice en el verso 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Verso 13, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo. ¿Qué dice, hermano? Que sobrepasaba ¿qué? El resplandor del sol. A ver, hermano, nosotros casi estamos estamos a mediodía, ¿no? ¿Y qué puede ser? Sale allá afuera y ¿qué puede alumbrar más que el sol? Nada. O sea, el sol en su pleno esplendor, hermanos, no puede haber algo. De hecho, usted prende un foco, por más intenso que este sea, y a comparación de esa luz, no es nada, ¿no? Entonces, lo que vemos ahí, o lo que podemos concluir, ¿no? Es que lo que está viendo Pablo es a Jesús en su gloria. O sea, vio la gloria de Jesús. Ahora, cuando Pablo ve la gloria de Jesús, ¿en qué condición se encuentra él? A ver, vamos a regresar a Hechos, capítulo 9. En otras palabras, ¿cómo queda Pablo? Muy bien, en el verso 5 le pregunta verso 6. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer.
Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, ¿qué? No venía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entonces, al ver la majestuosidad, la luz de Jesús, su gloria, ¿cómo quedó? Ciego. Si usted estuvo meditando, o estuvimos meditando en este capítulo, entonces entiende que después él recibe la vista, ¿cierto? Por medio de una persona llamada, o un discípulo llamado Ananías. ¿Sí? Entonces, todos nosotros podemos concluir que Jesús o Pablo tuvo un encuentro con Jesús donde Jesús le permitió ver su gloria, y en el momento en que Pablo ve su gloria queda ciego. Y después, por medio de un discípulo llamado Ananías, ¿sí?, él recibe la vista. Ahí mismo, hermanos, en el verso 17 del capítulo 9 dice: fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado, ¿para qué, hermano? Para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces, qué interesante, mire, qué interesante esta forma de actuar de Dios a través de la vida de Pablo. Como dije al principio, este escenario, esta manifestación de Jesús con Pablo es única e irrepetible. Pero podemos sustraer algo de aquí. Primero, lo que vio Pablo fue la gloria de Dios, fue a Jesús glorificado. Segundo, su condición en la que se encontraba al encontrarse con Jesús, después de eso fue una ceguera. Pero después Dios, a través de un discípulo llamado Ananías, le da la vista y lo llena del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos relacionar este pasaje con nuestras vidas de nosotros? O, voy a cambiar la pregunta, ¿cómo podemos relacionar este pasaje de la conversión de Pablo con la conversión de un creyente? Creyente, quien sea. Obviamente, entendemos, o vamos a entender, tenemos que entender que nosotros nos hemos acercado o hemos tenido también un encuentro con Cristo. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Mire, vamos a 2 de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Mire cómo empieza Pablo en el verso 1. Dice: por lo cual, tendiendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Dice Pablo que ha recibido él ha recibido un ministerio según la misericordia de Dios y que no desmaya independientemente de su situación. Verso 2. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, o sea, gracias a ese ministerio, según la misericordia de Dios que ha recibido de parte de Dios, no desmaya. En vez de desmayar, dice que renuncia a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra
de Dios. O sea, está hablando del mensaje del evangelio, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. O sea, Pablo está diciendo, lo que yo hablo, lo que yo estoy diciendo proviene de Dios. Dios nos ha dado este ministerio, pero antes, en vez de desmayar por las situaciones que estoy pasando, renuncio a lo oculto y vergonzoso. Y no ando con astucia mía, dice, sino manifestando la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. O sea, las palabras que estaba diciendo Pablo no eran de él, no era por su astucia, llevaba el evangelio, predicaba el evangelio, pero no con su astucia, no con alguna estrategia, etc. Verso 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, ¿qué? Está encubierto. En los cuales, ¿qué dice, hermano? El Dios de este siglo. ¿Qué hizo, hermano? ¿Qué hizo? Cegó el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos. Entonces, ¿qué está diciendo la Escritura? ¿Qué está diciendo Pablo en este pasaje? Una persona del mundo, ¿en qué condición se encuentra según este verso 4, hermanos? Cegado. ¿Por quién? ¿Por quién, hermano? El Dios de este siglo. ¿Sí? A ver, Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5, verso 19. Leemos juntos, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, ¿quién gobierna este mundo? Satanás. Entonces, cuando regresamos ahí al pasaje de 2 de Corintios, capítulo 4, donde menciona, en los cuales dice, el Dios de este siglo cegó. Entonces, cuando habla el Dios de este siglo, la palabra siglo se traduce también mundo. El Dios de este mundo, ¿quién es el Dios de este mundo? Satanás. Cegó el entendimiento de quién, hermanos? De los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca. ¿Qué, hermano? Mire lo que dice. No les resplandezca la luz del evangelio. ¿De qué, hermano? De la gloria de Cristo. Entonces, a través del evangelio, a través de la palabra de Dios, ¿qué se está manifestando? ¿Qué se está dando a conocer, hermano? Según lo que está diciendo Pablo aquí. ¿La qué? La luz de la gloria de Cristo. ¿A través de qué? Del evangelio, de la palabra de Dios. O sea, en otras palabras, podemos relacionar lo que vio Pablo con lo que está diciendo aquí. Las personas que son incrédulas, que no han creído en Cristo Jesús, están cegadas por Satanás y ese velo y esa ceguera no les permite ver, dice aquí, que les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. El cual, dice, es la imagen de ¿quién? De Dios. Entonces, hermanos, cuando una persona, escúchenme, está hablando de las personas que no creen. Esas personas que no creen, que son incrédulas, según lo que dice aquí, el evangelio, cuando llega el evangelio a una persona, está encubierto. O sea, está
cegado, está cubierto, ¿sí? Y esa ceguera que él tiene es causada ¿por quién? ¿Por quién, hermanos? Por el Dios de este siglo, que en otras palabras es Satanás. Entonces Satanás ha cegado el corazón, la vida de las personas. ¿Para qué? Para que el evangelio, escúcheme, el evangelio, que según lo que dice aquí, es la luz de Cristo, la gloria de Cristo. ¿Qué vio Pablo? Una luz resplandeciente. ¿Quién era esa luz? Jesús. Si entendemos, si fuimos al monte de la transfiguración y vimos que eso representa a Jesús en su gloria. Nosotros entonces, cuando viene el evangelio a la vida de una persona, ¿qué viene? Es la gloria de Cristo, hermanos. Por eso yo quiero hoy, hermano, que tome conciencia de lo que está diciendo la palabra. Tenemos que entenderlo. ¿Usted piensa que llegó una persona con un mensaje nada más, con ciertas palabras y lo convenció porque sí? Mire, nosotros cuando creímos no entendemos esto. O sea, es obvio que no llegamos a comprender esto. Pero la Biblia está diciendo que cuando una persona cree, es porque le ha llegado a su vida la gloria de ¿quién? De Jesús. Está mirando la gloria de Jesús, como le pasó a ¿quién? A Saulo, a Pablo. Vuelvo a leer el pasaje, verso 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Y esa gloria de Cristo es el cual es la imagen de ¿quién? De Dios. En realidad, entonces, al estar mirando a Cristo, ¿a quién estamos viendo también al mismo tiempo? A Dios mismo. Entonces dice el verso 5: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como ¿qué? Como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesucristo. Entonces la intención de este evangelio es reconocer a Jesús como ¿qué? Como Señor. A ver, hermanos, pongan atención. ¿Cómo qué? O sea, muy bien. Ahora nosotros ya leímos estamos meditando el libro de Hechos. ¿Qué nos narra el libro de Hechos, hermano? Uno de los acontecimientos más importantes de la historia, de nuestra historia de fe. ¿Cuál? La ascensión de Jesús. O sea, ¿qué significa eso, hermanos? Tenemos que dimensionarlo. Jesús ascendió a los cielos. Ay, sí, muy bien, Padre, qué padre. Le hacemos así, ¿no? Qué padre. O sea, ¿qué significa? ¿Qué significa? Recibió toda potestad, toda autoridad, el reino, el gobierno. Él ahora es el rey. Entonces, cuando nos encontramos con esa gloria de Cristo y el mensaje es Jesucristo como Señor, ¿qué significa? Significa que Jesús es rey. Y cualquier persona que abra a esa luz, ¿qué reconoce? Que Jesús es su rey. Verso 6. Leemos el verso 6 juntos, dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció, ¿dónde, hermanos? En nuestros corazones,
para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Miren, voy a leer este verso 6 en Nueva Traducción Viviente. Aunque esta Nueva Traducción Viviente, escúcheme lo que voy a decir. ¿Sí? Aunque esta traducción viviente, yo, por la forma en que fue traducida, no la recomiendo al 100%, para todos aquellos que hubo un alboroto por esta nueva traducción. Su origen, ya después lo explicaré, su origen es un poco extraño, como la nueva versión internacional, ¿sí? Que no vienen de los manuscritos originales, sino vienen de otros. Y el que quiera profundizar en eso me lo pregunta y se lo explico con todo, ¿sí? Dice de esta manera, hay algunos pasajes que los traduce un poquito mejor. Dice el verso 6: pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de ¿quién? De Jesucristo. Significa entonces que una persona que ha abierto su corazón al Evangelio, que yo creo que todos entramos aquí, lo que pasó en realidad, hermanos, escúcheme, no es que nada más dijimos la oración y repetimos y dijimos sí acepto y ahí venimos, ¿no? No. La Biblia se encarga de mostrarnos qué fue lo que ocurrió o qué es lo que ocurre cuando una persona, escuche, verdaderamente abre su corazón al Evangelio. Con quien se encuentra es con Jesús. En otras palabras, con ese Jesús glorificado, se encuentra con la gloria de Jesús. Al abrir su corazón, tiene que entender, obviamente al principio cuando alguien les compartió a ustedes, no entendimos o no comprendimos esta situación, pero tenemos que entender lo que está diciendo aquí. A través de Jesucristo estamos viendo su gloria. Estábamos en una condición de ceguera, pero Dios abrió nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra vista, y abrazamos esta fe y dijimos Señor, y reconocimos al Señor como Rey y Señor de nuestras vidas. No son palabras solamente, hermanos. Entonces, ¿qué hubo? ¿Qué hay? Un cambio de tinieblas, de oscuridad, de ceguera a luz. ¿Si hay un cambio o no? Y ese cambio es producido porque quien ha alumbrado nuestros corazones es Jesús con todo su esplendor. Si lo llevamos de una manera a lo que hemos estado leyendo, esa luz que es todavía más radiante comparativamente que ¿cuál? Que el sol mismo. Entonces, si en nosotros, mire, como dice Efesios, busque el libro de Efesios, capítulo 5, por favor. En el verso 8. Leemos juntos el verso 8, dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Qué éramos antes, hermano? Tinieblas. Había oscuridad en nuestras vidas, había ceguera en nuestras vidas, pero llegó el Evangelio a nosotros. ¿Qué significa? Llegó Jesús con toda su gloria y esplendor e iluminó nuestras vidas oscuras y en tinieblas, y ahora entonces vivimos en luz.
Ahora, ¿qué significa esto? Si regresamos, hermanos, a 2 de Corintios capítulo 4, dice el verso 4: en los cuales el Dios de este siglo cegó, ¿qué, hermanos? El entendimiento. O sea, ¿qué significa? Una persona que no ha creído en Cristo, una persona que vive en el mundo, que vive en tinieblas, no puede entender las cosas de Dios. Hermanos, ¿las puede o no las puede entender? No las puede comprender. A ver, vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2. Verso 12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué, hermano? Para que sepamos lo que Dios que nos ha concedido. Entonces, a través de ese Espíritu Santo de Dios que viene a nosotros, entonces dice que a través de ese Espíritu sabemos, nos podemos dar cuenta de qué, hermano, lo que Dios que nos ha concedido. O sea, ¿qué significa? Esa obra redentora, esa herencia que tenemos en Él, esa obra redentora de salvación, todo lo que ha venido a nosotros a través de Jesucristo, el Espíritu Santo nos lo hace saber. Verso 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña, ¿qué, hermano? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Verso 14, leemos juntos. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces es a través del Espíritu Santo de Dios que nosotros podemos darnos cuenta, entender, saber y comprender lo que hemos recibido de parte de Dios. Porque si no es a través del Espíritu de Dios, nosotros no podemos darnos cuenta que lo que ha venido a nosotros no son palabras solamente, sino ha venido Cristo Jesús en su gloria, iluminando nuestros corazones que estaban totalmente en tinieblas, en oscuridad, en ceguera, y Él nos ha dado luz para vivir en una vida totalmente diferente, donde Él es el Rey de nuestras vidas. Pero esto no lo puede comprender una persona que todavía está ciego. Escuchaba yo un pastor y decía lo siguiente: los ciegos, cuando nosotros lo vemos en manera natural, así los ciegos, hermanos, comparaba la ceguera de una persona ciega con la ceguera que vemos aquí. Dice, hay una gran diferencia entre las dos cegueras. El ciego, que es un ciego normal, sabe que está ciego, ¿o no? ¿O no anda por ahí diciendo, no, pues yo sí veo, yo sí, tú dices que estoy ciego, pero yo sí veo? No, el ciego sabe que está ciego, ¿no? ¿Y ustedes han visto gente ciega? ¿No? Va con alguien acompañado, etcétera. Algunos ya llevan su bastón y están pero si tú les dices, ¿estás ciego? Te van a decir, sí, estoy ciego.
Pero la ceguera espiritual, hermanos, es muy diferente. Porque ese tipo de ciego dice que ve. ¿O no es así? ¿Qué dice el mundo, hermano? ¿Qué dice el mundo? Ah, ustedes no entienden, nosotros sí entendemos. Ustedes no ven, nosotros sí vemos la realidad. ¿O no es cierto, hermano? Y cuando viene la luz a un lugar oscuro, que es lo que pasó en nosotros, te deja y te permite ver en realidad qué hay ahí. ¿O no, hermanos? Cuando hay oscuridad, no puedes ver nada. Y si hay obstáculos o cosas por ahí en un cuarto, empiezas a chocar con todas. ¿O no es cierto? Pero cuando viene una luz, cuando enciendes una luz, te das cuenta que hay y te puedes dar cuenta de muchas cosas. ¿Qué es lo que pasó cuando Jesús vino a nuestras vidas? Nos dimos cuenta, nuestro entendimiento, hermano, nuestro entendimiento, ¿sí?, se iluminó para que nos demos cuenta de la situación en la que nos encontrábamos o la que nos encontramos y hacia dónde se dirige nuestra vida viviendo de esa manera. ¿O no es así? Por eso cuando viene Jesús y alumbra nuestro corazón y viene el Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas, nos hace ver lo grandioso que es Jesús. Esa luz que vino a iluminar nuestras vidas, que vino a cambiar nuestras vidas, que vino a darnos una nueva vida, donde Él es el Rey de nuestras vidas. Pero ¿sabe qué? Ese es el problema, en realidad. Porque dice por ahí, no sé si usted sabe que hay débiles visuales, que sí ven, pero no ven, como nosotros, ¿no? ¿Usted piensa que habrá débiles visuales cristianos? O sea, gente así, ¿sí? O sea, en otras palabras, llegó Jesús, pero llegó con una lucecita, ¿no? Atenuante, así, muy chiquita. Cuando se pone usted las gafas, ¿no?, de sol, no le resplandece el sol, ¿o sí? No hay débiles visuales, hermano. O llegó la luz, o discúlpeme, pero no llegó. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús viene a nuestras vidas como Él es, en todo su esplendor. Por eso dice aquí en Segunda de Corintios, hermanos, capítulo 4, dice el verso 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció ¿dónde? En nuestros corazones, para la iluminación de ¿qué? Del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, ¿qué conocemos? Esa gloria gloriosa, majestuosa de Dios ha venido a nuestras vidas y a nuestros corazones, ha alumbrado totalmente nuestras vidas. Es cuando usted pone una luz adentro de una caja, la luz sale hasta por los hoyitos, ¿no? Los rendijios más pequeños, ¿o no es cierto? Claro. ¿Qué es lo que ha pasado, hermano, cuando Jesús llega a nuestras vidas? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sucede cuando Jesús llega a nuestras vidas? No es una lucecita, hermano, no, es un resplandor más fuerte que dice que aún el sol de mediodía. Por lo tanto, una persona que se encuentra con esa luz, hermanos, cara a cara, es una persona
que está siendo iluminada totalmente en su vida. Por lo tanto, ¿cómo tiene que vivir esta persona? Mire, en el capítulo 3, en el capítulo 3, hubo una persona en el Antiguo Testamento muy peculiar, llamada Moisés. ¿Sabe lo que pasaba con Moisés? En Éxodo capítulo 34, usted léalo en su casa cuando tenga tiempo, léalo todo el capítulo 34. El capítulo 34 narra cuando Moisés subía al monte, después de que el pueblo había pecado. En el capítulo 32, Dios quiere renovar el pacto y le dice a Moisés que suba con él al monte y se llevara 2 tablas, porque iba a poner ahí otra vez su ley, porque esas tablas, las primeras tablas que había hecho en el capítulo 32, Moisés mismo las había quebrado en el capítulo 32 por el pecado del pueblo. En el capítulo 34 Dios le dice que suba. Moisés sube, y cuando Moisés sube y bajaba con el pueblo, dice que el pueblo veía algo en él. ¿Y sabe qué era? Dice que su rostro resplandecía. Tanto que el pueblo mismo le tenía miedo. Ahora, la Biblia se encarga de decir, y dice la Escritura, que cuando estaba con el Señor se quitaba el velo, bajaba y se ponía el velo para que las personas pudieran escuchar lo que decía. Él era el único que podía hacer eso. Él. O sea, en otras palabras, era la única persona que podía ir con Dios, estar en la presencia de Dios mismo, bajar y que su vida, su ser resplandeciera por la misma gloria de Dios. Ahora, teniendo en cuenta lo que les estoy diciendo, dice el verso 7 del capítulo 3: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, o sea, sí hubo gloria. Ahí estaba Dios, se acercó Moisés con las piedras para que se escribiera la ley en piedra, ¿sí? Y dice Pablo, y ese ministerio, todo eso que pasó, sí tenía gloria. Ahí estaba Dios mismo. Dice, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de ¿qué? De perecer. O sea, bajaba Moisés y la gente no podía fijar su mirada en él. Pero ahora, comparemos con el capítulo 4, verso 6. ¿Qué es lo que dice aquí ahora de los que han creído? Mire, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció, ¿dónde, hermano? En nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, en la faz ¿de quién? La faz de Jesucristo es el rostro de Jesucristo. O sea, en otras palabras, ¿qué dice? Nosotros ahora miramos cara a cara. ¿A quién? A Jesús. Hermanos, vamos a seguir leyendo el capítulo 3. Verso 8 dice: ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso en ese tiempo de Moisés, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será
lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. O sea, ellos no han entendido. Todavía hasta hoy, en el tiempo, dice de Pablo, todavía el pueblo de Israel no entendía acerca de esa gracia que iba a venir a través de Cristo Jesús. Verso 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, ¿qué dice, hermano? El velo está puesto sobre el corazón de ellos. Todavía tienen un velo, no les permite ver. ¿Qué? Verso 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Verso 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué? Allí hay libertad. Entonces ha llegado el Espíritu. Verso 18. Por tanto, nosotros, ¿quiénes, hermano? Nosotros todos. ¿Quiénes son todos? ¿Quiénes son todos? Todos los que han creído en Cristo Jesús, los que tienen el Espíritu de Dios. Todos nosotros, dice, nosotros todos, mirando, ¿qué dice, hermano? A cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Qué dice que vemos nosotros? Es la gloria del Señor. ¿Qué cree que utiliza, hermano, el Espíritu para mostrarnos la gloria del Señor todos los días a nosotros? ¿Qué cree que utiliza? Su palabra, hermanos. En la semana, el día viernes, tengo un estudio con un hermano y platicábamos acerca de esto. Y yo le hacía entender, hermanos, y le hacía tratar de comprender una de las cosas que a veces se nos olvida como creyentes. Estamos tan acostumbrados a agarrar nuestras Biblias nada más en ocasiones, o agarramos nuestras Biblias seguido, pero no entendemos absolutamente de qué es lo que está pasando cuando yo leo la palabra de Dios. Porque ¿sabe cuando se acercaba Moisés a Dios? ¿Sabe para qué se acercaba? Se acercaba para que Dios le hablara. Y Dios le hablaba a Moisés y Moisés le hablaba al pueblo. Y volvía a subir Moisés y Dios le hablaba. Pero ahora todos nosotros, ¿qué podemos hacer? Ir a la presencia de Dios, estar en la presencia de Dios, para que Él, ¿qué, hermano? Hable a nuestras vidas. ¿Sí se entiende, hermanos? ¿A dónde entramos? ¿A dónde entramos? ¿Dónde estamos? En la misma presencia de Dios, contemplando su gloria. Pero claro, un ciego no puede ver la luz. ¿O sí? No, hermanos. Por más que se esfuerce, por más que alguien le alumbre y que pongamos el reflector más poderoso, no la va a poder ver. Y entonces, en las semanas, vamos a la palabra, nos ponemos enfrente de la Biblia y leemos unos pasajitos. Cualquier. Ya. ¿Sí? Tú le dices a un ciego, le tratas de decir al ciego, mira, el sol es amarillo y es tan fuerte su resplandor que no puedes mirarlo. De hecho, te acercas solamente para verlo y
y en tu mirada pasa algo y te cega, ¿no? ¿Verdad? Y el ciego te va a decir, ¿a poco? ¿Sí entiendes? Pues yo creo que sí. ¿Por qué? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Espero que yo no esté diciendo esto y usted esté diciendo, ¿sí me explicó? Por eso Pablo dice en 1 Corintios que las cosas espirituales se disciernen a través del Espíritu. Lo espiritual con lo espiritual. ¿Por qué? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. De nosotros debe de ser quitado ese velo para que nosotros podamos ver, entender y contemplar la realidad de las cosas. Vernos y decir, mira qué miserable estoy viviendo. Aunque tenga cosas, pero mira, estoy viviendo en la miseria. Estoy viviendo en el fango, lodo, perdido y voy hacia la perdición. Y entonces te das cuenta y dices, hay otro camino, si es Jesús. Eso es, hermano, la vida del cristiano, la vida del creyente. Eso fue lo que pasó con Pablo. ¿Sí leyó? Cuando recobró la vista, vamos, hermano. Hechos capítulo 9. Verso 19 dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida, ¿qué hacía, hermano? Predicaba a Cristo con las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre de este nombre? Y a esos vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrándoles que Jesús era el Cristo. Pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo que matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Verso 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba, ¿qué dice, hermano? Denodadamente, o sea, ¿con qué? Con denuedo, con valor. ¿Qué hablaba? En el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban que matarle. ¿Qué vemos? ¿Cuál es la vida de este hombre? ¿Cómo empezó el capítulo? ¿Cómo empezó el capítulo? ¿Sí leyó el capítulo 9? Dice el verso 1, Saulo respiraba aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Este es el que después, a pesar de que lo querían matar, seguía predicando de Cristo. No sé qué entiende usted por la vida del creyente. No sé qué entiende usted que se ha encontrado con Cristo Jesús. Pero aquel que se encuentra con Cristo Jesús, viene esa luz más majestuosa que el mismo sol, y le hace cambiar totalmente su vida, pero radical. Y es capaz de dejar la dirección que tenía, el camino que tenía, por tomar el camino de Cristo, a pesar de las circunstancias que esté viviendo. Se da cuenta de la realidad y ahora puede dar su vida, poner su vida por ese camino.
lejos estamos, pero lejos, abismalmente lejos de ese camino. De haber entendido que nuestra vida debe de ser esta vida, una vida de entrega, de pasión, de amor, de entrega total por aquel que ha venido a mí y me ha alumbrado y me ha rescatado de esas tinieblas y de ese lodo asqueroso en el cual está sumergido el mundo. Si no lo logras ver de esa manera, hermano, todavía estás ciego. Todavía estás ciego. Y no te ha alumbrado la luz, no ha iluminado tu corazón la luz majestuosa de Cristo. Si todavía sigues viendo la palabra y sigues leyendo tus textitos y diciendo, ay, qué padre, lo voy a poner en una imagen para ponerlo en el Facebook. Ajá. Es porque no nos ha amanecido, no hemos recibido esa luz. Vamos a orar.